¿Quién se anima? Mi versículo favorito es Salmo 23 y Ya. también Juan 3:16. Muy bien. Buenas noches. Mis versículos favoritos son Isaías 43:1 y Efesios 2, versículos 8 y 9. Buenas noches, mi versículo favorito es Isaías 41:10 y Filipenses 4:6 y 7. Buenas noches, hermano pastor y hermanos, que Dios me los bendiga. Mi versículo favorito es Josué 1:9 y también Efesios 4:5. Filipenses 4:13. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Yo pensé que entró Rolando, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Aparecían los que estaba ingresando. Bueno, no habiendo más, vamos a iniciar la clase. Como ustedes todos saben, soy el profesor Julio Escarrón de Bolivia. Estoy aquí para servirles en el Señor. Mi deseo es, pues, que todos nosotros podamos, de una manera u otra, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ser buenos predicadores, buenos compartidores de la palabra de Dios, que no haya ninguna cosa por la que tendríamos que estar desubicando a las personas, sino más bien las estuviéramos orientando. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar esta clase. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias. Si tienen Biblia, por favor, si tienen... un momentito, estoy admitiendo a los que se quieren unir. Ahí está. Bueno, les vamos a dar oportunidad. A Patricio, buenas noches, Patricio. Por favor, dinos de dónde eres. Y a Rolando, también, si pueden compartir sus versículos que han elegido. Solamente el versículo. Otro día vamos a dar la explicación de por qué les gusta ese preciso versículo. Tienen la palabra. Disculpe, profesor, se me fue la señal. ¿Me repite la pregunta? Qué pena, por favor. Que nos comparta, por favor, el versículo que ha elegido para hoy. Amén. ¿Puedo? Adelante. Amén. Bueno, mis versículos favoritos es Isaías 43:1. Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pero el otro versículo es Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Son mis versículos favoritos porque
Como es evidente, Isaías 43:1 es del Antiguo Testamento. Y ahí me dice que soy perdonado por medio de la fe, que la resurrección de Cristo es la verdad de la creación, como su promesa definitiva y decisiva de que Dios es el amo sobre todo lo creado. Cristo resucitó y siendo profecía la cumplió, y por su obra, solo por medio de la fe, no por mis obras, soy salvo. Eso llena de paz mi corazón, hermanos. ¿Tienes tu versículo? No se escucha. Pastor Julio, se le ha ido su señal de audio. Profesor Julio, no se escucha. ¿Ustedes sí me alcanzaron a escuchar, hermanos? Negativo, hermano, no se escucha. Sí, no lo escuchamos. Yo creo que él no está hablando. Pero al hermano sí le escuchamos, lo que habló el hermano, leyó su versículo de Isaías 43 y se escuchó muy bien. Lo que no se escucha es el pastor. Voy a escribirle por WhatsApp y decirle que no lo escuchamos. Gracias, hermano. Hola, ¿me escuchan ahora? Hola. Sí. Sí, le Ah, qué escuchamos. bueno. Sí. Clarito se escucha. Sí, van a... se escucha, ¿verdad? Ya. Muy bien. Bien. Vamos a ver ahora Profesor, tengo buenas miedo noches que... y a todos buenas noches. He entrado con mi celular y estoy intentando entrar con mi computadora. Así que es el aviso para que me acepte. Ya. Bien. Podemos ver la Se ve presentación. perfectamente. La Esta pantalla es la perfecto, pastor. clase de hermenéutica. Se ve la pantalla perfectamente. Voy a usar una conexión mejor. Pero se escucha el audio todavía, ¿no? Sí. Ya. Muy bien, ahí está. La presentación ya va a aparecer otra vez. Vamos a ir analizando un poquito qué es un servidor, un ministro de la iglesia. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un ministro de la iglesia? ¿Qué se espera?
Sí, la palabra de Dios dice que debe ser una persona fiel, amorosa, que ama a Dios, que ama la palabra, ¿no? Y que sirve, que lee el evangelio de manera sincera, sin manipular. Que Exactamente. no se base en las emociones y que trabaja para llevar el evangelio. Gracias, hermana Marley. Esta es la definición de un líder, de un ministro, de un servidor de la iglesia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a volver a leer esto para tener más claridad. Procura. ¿Qué significa procura? Significa haz todo lo posible, esfuérzate con diligencia. Nuestra palabra diligencia viene del latín diligo, que quiere decir amor. O sea, con amor, con intención, con mucho cuidado, con preocupación, con esmero. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuándo es que nos presentamos a Dios? Cuando nos oramos. bautizamos, Sí, cuando nos bautizamos, cuando oramos. En realidad, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Y el sacerdote tiene, podemos decir, dos posiciones. Una posición es delante de Dios y la otra es delante de los otros hermanos. Vamos a decirlo, antiguamente se lo decía en latín, coram Deo, que quiere decir delante de Dios, y coram populo, que es delante de los demás. Entonces acá, ¿de qué nos está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué le habla a Timoteo? ¿De coram Deo o de coram populo? de los dos, A ver, ¿delante de quién se tiene que presentar? Coram Dio. primero de Dios y delante del pueblo. Coram Deo. Coram Deo. El creyente tiene mucho cuidado de presentarse coram Deo. Acá le dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? ¿Cómo debe presentarse? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, Pablo está definiendo cómo es eso de presentarse a Dios aprobado. Es como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué será la palabra de verdad? La palabra Profesor de Julio. Dios. La Sí, Biblia. la Biblia, la palabra de Dios. Qué bueno que han hecho esa aclaración de decir la Biblia, porque otras iglesias, además de la Biblia, tienen otras palabras de Dios. Un ejemplo es el catolicismo romano, o más bien diríamos el romanismo católico, que además de la Biblia tiene otras palabras de Dios, otras palabras de Dios. Ellos encuentran la palabra de Dios en la tradición, también en el magisterio de la iglesia, es decir, los escritores antiguos famosos, lo que han escrito, eso también es parte de palabra de Dios. Y lo que dice el Papa, o también lo que
dicen las apariciones. Aquí se aparece San Francisco, allá se aparece la Virgen, y si se apareció y dice, lo que dice es palabra de Dios. Las iglesias reformadas, las evangélicas, como les llamamos, ellas también tienen otras palabras de Dios. ¿Alguien tiene una idea de cuándo es esto así? La autorrevelación, tal vez. Sí, la rebelión, ¿no? Entonces, la revelación. Dice, anoche he tenido un sueño y Dios me dijo qué color de corbata tengo que usar el domingo. Entonces encuentran palabra de Dios ahí. Entonces aquí Pablo no está hablando de otra palabra de Dios que la de Biblia. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando dice usa bien? Interpreta, entiende bien, ¿no? La hermenéutica, tal vez. La hermenéutica correcta, ¿no? Que entiende bien. Profesor, No, a ver, ¿quién más quiere? sí, esa palabra que decir divide bien. Pero que A otra versión dice divide bien. una Qué cosita más, clarito profesor. eso, ¿no? El hermano Diosnel ha escrito al grupo de WhatsApp pidiendo que le acepten para que pueda entrar. No sé si ya le ha podido aceptar. También yo estoy intentando entrar con mi computadora, porque entra con mi celular, y estoy ahí en espera también. Eso quería aclarar. Muchas Gracias por gracias. avisarme. No lo veo aquí, pero ahorita no. No aparecen. Ah, ya. Gracias por avisarme. Sí, pues a ratos Zorán se avisaré. Y ahora sí. Una pregunta, profesor Julio. Sí, adelante. Gracias. Bueno, con respecto a la última parte del verso donde dice que usa bien la palabra de verdad, digamos que significaría, la Biblia pues siempre nos ha manifestado que no necesita nuestra defensa, ¿no? Ya se defiende por sí misma. Utilizarla bien de verdad sería utilizar un versículo o interpretar la misma Biblia para responder la duda. Esa es mi pregunta. Sí, tenemos que usar la misma Biblia. Para explicar la Biblia, es la Biblia. Y otro sería, pastor, para usarla sería leer el texto y el contexto. Hola. Yo creo que el pastor se le movió ahí el audio. Sí, parece que sí, de nuevo. Hola, ahorita, le saludo. Hola, Luis. Yo me la bendiga Igual, mucho. Mesli, le saludo, ya que está. No se escucha. ¿Ustedes se escuchan, hermano? No se escucha. Es que parece que tiene un inconveniente en algún lado, ¿no? Pues lo resuelve. Hola. Ahora sí. Hola. Ya lo Sí, escuchamos de nuevo. Ahora sí le escuchamos, pastor. Ah, perfecto. Tenemos acá
Creo que el PowerPoint no está acá, pero aquí tenemos. Aquí tenemos la ley que viene acá como espejo. El dividir, el trazar bien la palabra de verdad, implica dividir también, distinguir correctamente entre lo que es la ley y lo que es el evangelio. La ley se usa como espejo, como freno, para conducirnos al arrepentimiento. Vamos a ver un poco de qué es como espejo. En uno de los principios de la educación está la situación más básica de la persona que inicia algún estudio en alguna disciplina de la vida. Esa persona está en una situación en la que no sabe que no sabe. No sabe que no sabe. Entonces los educadores tienen que llevarle del lugar donde no sabe que no sabe, que llamamos ignorancia inconsciente, tiene que llevarlo al nivel de que ahora sabe que no sabe. Lo mismo sucede con el ser humano. El ser humano tal vez ha leído la Biblia, tal vez ha escuchado los mensajes y sabe que le espera el infierno, pero no le preocupa. ¿Por qué? Porque no se siente perdido. Se sabe perdido, pero no se siente perdido. En el espejo le mostramos, le revelamos con la palabra su destino eterno. Con la ley le decimos, mira, has pecado. Le mostramos. Y luego la ley, como martillo decimos, acá lo estamos usando como freno porque también es otro nombre que tiene y tiene su propósito. Pero ahora vamos a pensar en la ley como martillo. El martillo golpea y lastima. Entonces le hemos dicho a esa persona cuándo ha pecado, cómo ha pecado. Tal vez según esa persona, el mal que ha hecho no es tan grande como para que sea pecado. Entonces le llevamos le presentamos la ley como martillo para que le duela. Ahí le vamos a decir las amenazas de la ley. Y esperamos que eso le conduzca a sentirse perdido, de tal manera que pueda llegar al arrepentimiento. Cuando esa persona dice, ay de mí, entonces la palabra le pone en el camino del arrepentimiento. Y eso sucede cuando escucha el evangelio. Ahí está el evangelio. Y el evangelio, cuando es evangelio, porque muchas veces las personas predican ley y le llaman evangelio. Hablar evangelio implica dos cosas. Hablar de la obediencia activa de Dios y de la obediencia pasiva, o sea, de activa de Cristo y la obediencia pasiva. ¿Cuándo hablamos de la obediencia activa de Cristo? Por lo que hizo en vida, sus obras, la resurrección de Lázaro, por ejemplo, el inválido que curó. Gracias, hermano. Pero hacemos énfasis en aquello que Jesús hizo obedeciendo los mandatos de la ley moral de Dios. ¿Recordamos cuál es la ley moral?
Los 10 mandamientos. Los Correcto. 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces, cuando hablamos de uno o más mandamientos que Jesús obedeció, hay una diferencia en su obediencia en comparación con la nuestra. Confrontando nuestra obediencia con la de Cristo, hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Él Con es la palabra. perfecto y nosotros no. Nuestra obediencia siempre es imperfecta. Y la de Cristo es perfecta. ¿Para qué predicamos la obediencia activa de Cristo perfecta? ¿Cuál es el propósito? Por el tema de Ir la al cielo. sustitución y salvación, porque gracias a eso ha sido condonado hacia nosotros y tenemos en Dios Padre la salvación. Ya, gracias, hermano Eduardo. ¿Otra respuesta? Ir al cielo. Ujú. Sí. También sería por que solamente Jesús ha cumplido perfectamente la ley en lugar nuestro. Gracias. ¿Y eso de qué manera nos ayuda? En lugar nuestro. ¿De qué manera nos ayuda? En que estamos libres de la ley, realmente no necesitamos obedecer la ley. Somos totalmente libres. O sea, cualquier mandamiento que tenga por la obediencia activa de Cristo, realmente no tengo que obedecerla porque ya le he obedecido. Me libra de la carga de la ley. Pero la ley impuesta Significó. a los hombres, ¿no? Porque la ley debemos obedecer o cumplir, buscar cumplir los mandamientos. Sabemos que no somos perfectos, pero debemos buscar cumplirlos, ¿no? Sí. Porque Gracias, si- hermano. La obra nos hace ver ante Dios perfectos por medio de la obra de Cristo, vestidos en un manto blanco ante Dios. Pastor Julio. En la Biblia, sí, dígame. Una sugerencia muy humilde, si estás de acuerdo, para que de una manera ordenada podamos poner nuestros aportes o expresar nuestras opiniones. ¿Qué le parece si levantamos la mano y usted en función de eso da plenario libre para disponer? Mejor, ¿no? Tal vez es una Perfecto. sugerencia. Para andar ordenados vamos a levantar la manito. Todos sabemos eso, ¿no? Amén. Ya, básicamente, hermanos, la Biblia nos dice que para ir al cielo, que allí está Dios, el Padre, que es perfecto, nosotros tendríamos que ser perfectos. No solo perdonados, sino perfectos. Jesús dice claramente en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si queremos estar en el cielo, debemos entender que Dios no permite lo imperfecto, porque Él es perfecto. Es más, si Él dejara entrar lo imperfecto, Él ya no sería perfecto. Entonces, la obediencia activa de Cristo es perfecta y nos es atribuida a nosotros. Eso es la justificación. Somos injustos, pero Dios toma la justicia de Cristo. Justicia en este contexto quiere decir obediencia perfecta, y la traslada a nuestra cuenta. Nos es acreditada. Nosotros somos justos con una justicia ajena. Justitia aliena. Quiere decir, no es nuestra justicia. Somos perfectos, pero no con nuestra perfección. Dios nos declara justos, perfectos en base a los méritos de Cristo.
Esa es la obediencia activa. O sea, ¿de qué nos sirve que Cristo obedeció perfectamente? Nos sirve en el hecho de que esa obediencia nos es atribuida a nosotros gratuitamente. ¿Cuándo sucede eso? Ahora sí espero manitos. La primera manito es la de Rolando. Adelante, Rolando, por favor. Sí, sí. Que, bueno, antes que responder, quería acotar algo que es muy importante, creo. Tal vez también usted lo va a mencionar, profesor, pero quería acotar eso. Era el asunto de que también la obediencia activa, a veces haces mucho énfasis en el cielo, ¿no? Y está bien, pero también implica el favor de Dios aquí y ahora. Realmente, por ejemplo, al diezmar, está ganando el favor de Dios. Y dice, ¿no? He salido de mi pobreza porque he diezmado. Y no es así, ¿no? Porque no necesitamos hacer absolutamente nada para tener el favor de Dios aquí y ahora y en el cielo para siempre, ¿no? Porque Cristo ha obedecido todos los mandamientos en lugar de nosotros. Eso es lo que quería contar. Muchas gracias, Rolando. Sí, hace un momento alguien dijo que ya no tenemos que obedecer la ley. Sí, los que hemos sido declarados justos, la justicia de Cristo nos ha sido atribuido, no necesitamos obedecer la ley, porque ya la tenemos cumplida. Y la cumplió Cristo. Adelante, Benjamín. Gracias. Nos es atribuida en el momento de su vida activa y pasiva. Sí. Cuando Él muere por nosotros y su resurrección. Sí. Vamos a hablar más adelante qué hace la pasiva. Adelante, Eduardo. Perdón, pastor, mi ignorancia y a mis hermanos. Ahora me está saliendo un poco de humo en la cabeza. Quería hacer una preguntita muy importante. Ok, supongamos que hay la ley moral. Yo tenía entendido que la ley moral sí la deberíamos cumplir, tal vez por nuestra naturaleza pecaminosa, no a la cabalidad, porque nunca vamos a poder cumplir a la cabalidad por nuestra naturaleza pecaminosa, pero está dentro de un corazón penitente y mi ignorancia, el deber de cumplirla, porque quizás en Hebreos vea, por ejemplo, el comentario de aquel que pisotea a Cristo crucificado tendrá un destino terrible. Entonces, yo digo, al conocer ley y evangelio, y tratar de no cumplirla, teniendo por supuesto, por adelantado, el sacrificio de Cristo, ¿no sería un delito mayor, pastor? Perdona la pregunta. Gracias, hermano Eduardo. Bueno, nosotros, aun cuando hagamos cosas buenas, las hacemos imperfectamente. Y por eso somos merecedores de toda la ira de Dios. Nuestra obediencia a la ley moral, tanto antes de ser cristianos como desde que somos cristianos, no gana ningún mérito delante de Dios. Dios no nos ve mejor. Para Él, cuando nos mira a nosotros, solo mira algo muy horrendo, nuestro pecado. Pero, gracias a la obra de Cristo, Él ve a Cristo en nosotros y nos ve perfectos. No ve nuestros pecados, ve la justicia de Cristo. Ahora viene la pregunta del hermano Eduardo. Siendo cristianos, ¿no deberíamos obedecer mejor? No, no deberíamos obedecer. Ya no estamos bajo la obligación de obediencia, porque Cristo obedeció perfecto. Tenemos las mejores buenas obras, las de Cristo. Entonces, eso es gracia, ¿no? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? Pregunta Pablo en Romanos 6. Si nosotros realmente hemos sido justificados, en nuestro corazón va a haber gratitud. Y no vamos a querer
pecar. Pero es diferente tener que dejar de pecar a querer dejar de pecar. Todo el mundo, hasta los incrédulos, desearían no pecar, pero no de la manera en la que Dios la pone. Ellos querían una ley más suavizada, una ley que les permita excepciones. Dios es perfecto y eso provoca nuestra carne. Pero en determinado momento cree que si va a obedecer, Dios le va a decir, qué bien, muchacho, mereces el cielo. No es así. Nosotros merecemos todo el infierno, toda la ira de Dios por la eternidad en el infierno. Y solo es gracias a Cristo. O sea, ya sabemos que nuestra obediencia no gana nada. Es la obediencia de Cristo la que gana. Y nosotros, si estamos justificados, en gratitud, vamos a querer obedecer. Pero eso viene a una parte más adelante. Aquí tenemos la obediencia pasiva, que es lo que Jesús sufre. No hay un mandato de Dios para que Él sufra, pero Él lo hace para nuestra redención. No hay un mandato moral. Él sufre no solo la cruz, sino otras cosas. Otras, por ejemplo, el que lo odiaban, todo eso. Él sufre en lugar nuestro. Y muere en la cruz para poder perdonar nuestros pecados. Entonces, esta obediencia activa y esta pasiva cumple la tercera, nos lleva a cumplir el tercer propósito de la ley, que es como guía. La ley es una guía. Es una guía para nosotros los cristianos de cómo ser agradecidos y cómo vivir una vida cristiana. Eso es dividir bien la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a dar lugar a preguntas. Quiero dar la primera opción a Eduardo Milanesi, por si ha estado claro o todavía necesitamos aclarar un poquito más. Mi pregunta está aclarada, pastor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Eduardo. Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Rolando tiene la mano levantada. Adelante, Rolando. Sí, muchas gracias. Quería leer una porción de Lutero que escribe justo este tema que estamos hablando, la libertad cristiana. Él postula dos tesis en ese documento y dice, uno, el cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nada, a nadie, ¿no? O sea, eso sería por la obediencia activa y pasiva. Pero después dice, dos, el cristiano es un siervo al servicio de todo y a todo sometido. Parece contradictorio, ¿no ve? Pero él dice acá, porque es siervo, servicio de todos por amor a Cristo, ¿no? Porque como lo ha explicado el profesor, es por ese amor nos constriñe, es como que nos obliga, no en el sentido de cómo lo obliga la ley con pesadez, sino al ver tan hermoso lo que ha hecho Cristo por nosotros, al ver que realmente ya no necesito obedecer la ley, realmente tenemos todos nuestros pecados borrados, nos constriñe y nos motiva, y es por eso, dice Lutero, estamos al servicio de todos, sometidos a todos, porque ese amor de Cristo me hace querer obedecer la ley en gratitud. Eso es lo que quería acotar. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Tenemos la mano de Benjamín Arriba, por favor. Gracias, hermano. Bueno, una pregunta, profesor Julio. Gracias por la oportunidad. ¿Significa que el mayor impedimento o obstáculo para un creyente es el espiritual? La explicación que estaba de ahí, disculpe mi ignorancia, estoy un poco confundido. El mayor impedimento para un no creyente y un creyente es imaginarse que puede agradar a Dios obedeciendo la ley moral. Nuestra obediencia a la ley moral no agrada a Dios, le produce náuseas. Todas nuestras justicias, dice el profeta Isaías,
son delante de Dios como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia, en el contexto que está hablando Isaías, el traductor tiene que suavizarlo, pero en el original significa un trapo que se usaba como papel higiénico cuando uno va al baño. Ahora entendemos, ¿no? Es como si le ofreciéramos eso a Dios y le dijéramos, mira lo que tengo acá, debes dejarme entrar al cielo. Es terrible. Bueno, ¿está respondida la pregunta, Benjamín? Perfectamente, hermano Julio. Muchas gracias. Ya. Lastimosamente, en el 99% de las iglesias evangélicas se sigue practicando el romanismo católico, donde se motiva a las personas a ganar el favor de Dios, a querer agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley moral para ganar el favor de Dios. Y Cristo entonces está fuera de sitio, no sirve para nada. Bien, yo les había hecho una pregunta. ¿En qué momento nos es atribuida esta obediencia activa y pasiva de Cristo a nosotros, los seres humanos? ¿En qué momento sucede la justificación? El bautismo. Adelante, sí. Esa fue una buena respuesta. Arrepentimiento también. Era en el arrepentimiento, después del bautismo de la Santa Cena, de los medios de los sí. sacramentos. Vamos a volver a levantar la mano, por favor. Bueno, está bien, hemos recibido. Rolando, ¿quieres responder? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, la justificación objetiva es pues desde la eternidad, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. La justificación subjetiva es lo que ha mencionado, ¿no? Cuando el Espíritu Santo obra fe en nosotros. Gracias, Rolando. Básicamente, tenemos la justificación objetiva y subjetiva, pero son términos muy técnicos. Vamos a desarrollarlos un poquito. Sergio quiere participar. Adelante, Sergio. Muchas gracias, pastor, y buenas noches a todos los hermanos. Una de las razones por las cuales el apóstol Pablo también lo manifiesta, que nuestra fe activa está en Cristo, y bien lo demuestra en Romanos 4:25, cuando nos asegura que por nuestros pecados Cristo murió, y también Juan el Bautista proclamaba que Cristo había venido para quitar los pecados del mundo, porque era el Cordero de Dios, y en Juan 1:29 también lo demuestra. Y en otro lugar también Pablo dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que nosotros nos tengamos la reconciliación con nuestros pecados y así estar libres de lo que es culpa y no cumplir la ley, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Él fue como un cordero al matadero, y al ir como cordero al matadero ya tenemos la justificación por medio de su sangre y de su cuerpo. Y Romanos 5:9. Benjamín, ¿participe o baje la mano? Amén. Sí, voy a participar. Bueno, vamos a ir a algo más. Bien. La justificación objetiva es lo que Jesús hace. Obedece y muere por toda la humanidad. La pasiva es la atribución a pero la subjetiva es la atribución de esos méritos individualmente a cada uno de nosotros. Usualmente es el bautismo el que hace esto, porque cuando le bautizamos lo hacemos para perdón de pecados. Somos lavados en la sangre de Cristo al ser lavados en las aguas bautismales. También sucede, como dice alguien dijo, Marley dijo, ¿no? O alguien más, cuando participamos en los medios de gracia, los sacramentos de la Santa Cena, ¿no?
porque allá dice para perdón de los sí. pecados. Entonces el apóstol Juan en su primera carta dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les hablamos para que tengan comunión con nosotros. Entonces, cuando hay comunión entre el creyente y los apóstoles a través del texto bíblico, dice, ya estamos en esa comunión, ya sabemos esto de ley, espejo, freno, arrepentimiento, evangelio, obediencia activa, pasiva y ley como guía. Dice, confesamos nuestros pecados y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada vez que estamos tomando el vino de la Santa Cena, la Biblia dice, esta es la copa del nuevo pacto, derramada, decimos nosotros, sacando la conclusión de la Biblia, para el perdón de nuestros pecados. Bien. Esto representa un buen uso de la palabra verdad, pero para llegar a esto es necesario la hermenéutica. El proceso es, primero, el ser humano no sabe, no se siente perdido. Necesitamos un espejo para mostrarle su condición. Él ignora inconscientemente su estado de perdición. Es como cuando el profesor enseña, sus alumnos no saben que no saben. Por eso un profesor entra en un aula, los alumnos no tienen ningún interés en la materia. El profesor tiene que llevarlos del estado de ignorancia inconsciente al estado de ignorancia consciente. Nosotros también hacemos eso al usar la ley como espejo. Cuando también es presentar la ley como freno, hay un proceso de reflexión. La persona reflexiona y sabía que estaba perdido, pero ahora se siente perdido. Ha habido un proceso en su interior. Y dice, ¡ay de mí! ¿Qué voy a hacer? Eso es un aspecto interno. Por eso se llama subjetivo. Pasa dentro del individuo. Y bueno, pasa al estado de ya sabe. O sea, tiene conocimiento, pero no es diestro. Solamente con el avance, con la repetición, nuevamente análisis, ya podemos ser lo que Pablo dice, quiere ser maestro. Mi intención es que todos nosotros pasemos a esa tercera etapa. Y con la ayuda del Espíritu Santo, a la cuarta etapa en la que seamos diestros en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué es el origen de la hermenéutica? Nosotros estábamos acá. Vamos a retroceder un poquito a la primera diapositiva. Está tardando un poquito. Ya. Acá ustedes pueden ver que hay una lupa. Seminario Cristo, Iglesia Cristo, Wells International. Y aquí abajo está la palabra de Dios. ¿En qué parte de la Biblia estará este texto? Creo que Isaías. Perdón por no levantar la mano. No estoy segura. Adelante, hermana Mar. Yo creo que es Isaías, pero no estoy segura. ¿Nos puede decir usted qué dice ahí? Contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido do vinho. Por causa... Está bien. Usted nos leyó en portugués.
Ah, perdón. Voy a leer de nuevo. Perdón. Cuando los profetas... Ah, sí, está en portugués. Está en portugués. Explíquenos, por favor, ¿qué dice? Ya sabemos qué dice, pero no entendemos. Ah. Bueno, es un texto que se refiere a los falsos profetas. Entonces dice, cuanto a los profetas, mi corazón está quebrantado, está dolorido, está triste dentro de mí, porque todos mis huesos, los huesos dele estremecen, están tristes, ¿no? Bueno, dolen. Porque soy como un hombre embriagado, porque él se siente como un hombre que tomó mucho y no está consciente o que está perdido, ¿no? Entonces, está haciendo una referencia a los falsos profetas, cómo se siente cuando él escucha los falsos profetas hablando de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana. De nada. Miren que nosotros vemos unas palabras conocidas, pero no podemos decir exactamente lo que significa. Nos parece que significa. La única persona que pudo hacer esto es la hermana Marley, porque ese es su idioma nativo, ¿no? Para ella es tan natural que no se ha dado cuenta que estaba en portugués. Ese es el trabajo de hermenéutica. Ver qué dice un texto y pasarlo al entendimiento de otra persona que no conoce muy bien de lo que está hablando eso. Lee, pero no entiende. Necesita al hermeneuta. Entonces, por eso necesitamos entender cuál es el origen de la hermenéutica. Entonces, aquí vamos a ver un texto bíblico. Dice, ellos no sabían que José los entendía. Se refiere a los 11 hermanos de José, los 12 hijos de Jacob, que los llamamos los patriarcas de Israel. Ustedes saben que ellos vendieron a José y José llegó a ser el segundo de Faraón. Entonces estaban en Egipto, ellos fueron a comprar alimentos porque había una gran hambre en la región. Y pues él los había llamado para interrogarlos, pero él usaba un intérprete. Él sabía hebreo, sabía que sus hermanos estaban hebreos, pero él usaba un intérprete egipcio porque él no quería que sus hijos, que sus hermanos sepan que él era José. En el texto de la traducción griega llamada la Septuaginta, la palabra que se ha traducido aquí, intérprete, es hermeneutes. Ahí surge la palabra hermenéutica. Nuestra palabra hermenéutica proviene del griego hermeneo, que quiere decir interpretación. Yo espero que ustedes han leído el texto. Ahí está explicado lo de hermenéutica. Está aquí en la versión de Génesis 42:23, en la versión Dios habla hoy. También en la Reina Valera dice intérprete, ¿no? Pero en otras versiones dice traductor, que también es lo mismo, ¿no? Pero aunque ese es uno de los significados de hermeneutes, es más preciso intérprete, porque un traductor solo pasa de un idioma al otro y no explica. En cambio, el intérprete procura ir a lo más profundo con todos los aspectos que tiene. Los idiomas en el mundo son muy diferentes unos de otros, incluso por la misma cultura. Así que para un traductor es un poco complicado transmitir todo lo que está diciendo ese texto. Por eso en italiano hay un refrán que dice traduttore, traditore. Traduttore, traditore, quiere decir traductor, traidor. ¿Por qué? Porque al traducir, porque quiere ser veloz sin explicar,
hace que se pierdan muchas cosas del idioma. Eso es importante, que nosotros transmitamos toda la palabra tal cual es. Entonces ya tenemos el origen de la palabra hermenéutica, pero del hecho mismo de la hermenéutica lo vamos a ver ahora. ¿Cómo es que surge la necesidad de la hermenéutica? Dice la palabra de Dios que nuestro planeta tenía un solo idioma. Aquí le voy a pedir, por favor, que nos lea este texto. Zoilo, por favor, no ha participado. Tienes la oportunidad de participar. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Gracias, Zoilo. Gracias también a la hermana Marley, que nos puso en el chat el texto en español. Según este texto, ¿qué nos dice la Biblia acerca del lenguaje, del idioma, del habla? Primero nos dice que había un solo lenguaje, un solo idioma. Todos se entendían y se han unido en su rebelión contra Dios, de tal manera que nada les iba a hacer desistir de lo que habían pensado hacer. Se refiere a la construcción de la Torre de Babel. Así que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienden y confunden la lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Dónde sucede la confusión? ¿En el idioma, en el lenguaje o en el habla? En el habla claramente, Julio. Es así. En el habla. Dios no cambió la lengua, porque la lengua es una estructura grande, resultado del habla. El habla es el uso que hacemos nosotros particular de un idioma. Cada ser humano tiene su propia habla. No hay dos seres humanos que tengan la misma habla. O sea que Dios atacó en el lugar que llamaríamos el talón de Aquiles. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El habla es una creación de Dios. ¿Puedes, por favor, Sergio, leernos Santiago 1:17? Sí. Está en la pantalla. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos incluso cómo entre nosotros hay diferencias de habla, aunque todos hablamos español. Y el habla podemos decir que es uno de esos dones de Dios. Dios le dio el don del habla a nuestro primer padre, a Adán. Por ese don había comunicación verbal, oral con Dios. Es decir que dice la Biblia que Dios y Adán hablaban como dos amigos. La primera tarea que Dios le da a Adán es la de usar el don del habla para dar nombre a todos los animales del planeta. Bueno, hay que entender que si Adán iba a poner nombre a cada animal del planeta, quiere decir que Adán ya vino con un vocabulario. No tuvo que aprenderlo. Dios le dio un vocabulario perfecto y él tenía que encontrar el nombre exacto para cada animal. ¿Qué hizo Adán? El primer paso, observar al animal. Hacer una definición de ese animal.
sus características, todo eso. Y al final hizo un resumen, una síntesis. Primero hizo un análisis y luego una síntesis. Y ese nombre describe al animal. Todavía en hebreo y en otros idiomas como el chino, el nombre de una persona resume las características de esa persona. Por ejemplo, Adán le pone nombre a Eva, porque Dios le llamó a Eva Adán. El nombre de Eva era Adán como el de Adán. Pero Adán le pone un nombre, que es Eva, porque ella es la madre de todos los vivientes. Es decir que Adán analizó a Eva y ella dijo, bueno, de ella vienen los seres humanos. Ella es la madre. Y los médicos nos van a enseñar, los estudiosos, de que una mujer al momento de nacer tiene 2 millones o más de óvulos. Imagínense, dentro de esos óvulos hay otros 2 millones y así sucesivamente. En Eva estaban todos los seres humanos y también en Adán. Entonces, por eso es correcto que le haya puesto nombre de Eva. Más tarde, el nombre que le pusieron sus papás a Abraham, Dios lo cambia, es cambiado por Abraham, que describe a el padre de multitudes. Y en ese momento, Abraham no tenía ni un gatito, pero hasta la fecha podemos ver que él es el padre de multitudes. No solo de los judíos, sino de todos los creyentes en Cristo. Muy bien, vamos a ver un poquito más allá. ¿Quiénes estamos llamados a un buen uso de ese vocabulario, de estas palabras? Por favor, le toca a Rolando. ¿Puedes darnos lectura a 2 Timoteo 1:13? Sí, con gusto. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos ahí la forma, que en el original griego quiere decir modelo de comunicarnos. Es decir, que el cristiano tiene un lenguaje, un vocabulario, un habla cristiano. Es un habla educada, ¿no? Es interesante, por ejemplo, cuando leemos el texto original, que cuando Dios habla con Moisés, usa la palabra hebrea Ana. Ana quiere decir por favor. Cuando Dios le dice, Moisés le dice, manda a otra persona porque yo no puedo hablar. Dios le dice, por favor, mete tu mano en tu seno. Y cuando la saca, pues su mano estaba leprosa. Entonces, los traductores no traducen así. Ese Ana lo traducen ahora. Así que en el Antiguo Testamento, cada vez que encuentran la palabra ahora, en el original es Ana y significa por favor. Los traductores se hacen vencer por su razonamiento y dicen, ¿cómo Dios va a pedir por favor? Bueno, en otras partes, Ana se traduce te ruego, que es un sinónimo de por favor, ¿no? Entonces, los cristianos tenemos nuestra forma de hablar, nuestras sanas palabras, que están modeladas en la palabra de Dios. O sea, nuestro llamado es de aprender la palabra de Dios, respetar la palabra de Dios, retener la palabra de Dios y no meterle nuestra palabra pecaminosa. Nosotros hemos nacido, de Adán heredamos el pecado, tenemos una naturaleza caída y queremos meter nuestra naturaleza caída a la Biblia. Y por eso es que salen las cosas mal en muchas iglesias. Vamos más adelante.
Somos ministros del mensaje y queremos hacerlo bien. Vamos a pedir, por favor, a Rafael Hermosilla. Por favor, Rafael, léenos Nehemías 8:8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Entonces aquí vemos que hay un trabajo de hermenéutica. Ellos leían primero claramente lo que dice la Biblia y luego le daban una interpretación. Les explicaría más de esto ahora, pero la hora nos está pisando. Vamos a ir un poquito más. Esos son los buenos ministros quieren transmitir la palabra con pureza. Pero hay los falsos ministros del mensaje para quienes Jesucristo tiene estas palabras. Por favor, Patricio, ¿nos puedes leer Mateo 12:36? Al tiro basta. Mas yo os digo que de toda palabra ociosas que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Miren lo que dice Jesús. Vamos a ser juzgados por las palabras ociosas que hablemos. Bueno, yo quiero decirles una cosa. Según la Biblia, la palabra de Dios tiene poder. Vamos a dar Marley quiere alzar la mano. Adelante, por favor. Me gustaría apenas de saber la referencia bíblica del slide anterior. Ya. Vamos a retroceder. Es Nehemías 8:8. No aparece entre las. Pero le dije Nehemías 8:8. Yo quiero animarles a que lean todo el capítulo 8 de Nehemías y reflexionen. Van a encontrar mucha riqueza. Decíamos que la palabra de Dios es poderosa. Es la única palabra que no es ociosa. Es lo que dice. Cualquier cosa de nuestro corazón. En este contexto del capítulo 12, Jesús está hablando de lo que sale del corazón de los hombres. Es una palabra ociosa. Entonces vamos a dar cuenta en el día del juicio, cuando le queramos hacer decir a la palabra lo que ella no dijo. Ese es algo terrible. Ese es un pecado contra el segundo mandamiento, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tome su nombre en vano. Una manera de tomar el nombre de Dios en vano es decir, Dios dice cuando Dios no dijo. No estamos autorizados a interpretar de diferente modo la palabra de Dios. Y ese es un pecado por el que seres humanos, nosotros mismos, somos merecedores de toda la ira de Dios por la eternidad en el infierno. Eduardo, adelante. Hola. Eduardo, levanto la mano. Ya. Continuamos entonces. Dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El apóstol Pedro nos está diciendo que la palabra de Dios nos va a iluminar, pero que entendamos que no podemos interpretarla a nuestro gusto. La interpretación privada, eso es este pecado del que estamos hablando contra el segundo mandamiento, y es el pecado que la Iglesia Católica le acusa a Martín Lutero. Le dice que ha exigido la interpretación privada de la palabra de Dios. Lutero nunca pidió que se interprete la palabra con interpretación privada. Lo que él pidió es el examen libre de las Escrituras, porque la Iglesia Católica prohibía que se publique la Biblia
en los idiomas vernáculos de los diferentes países. Si alguien quería leer la Biblia, tenía que leerla en latín. No es malo leer la Biblia en latín, pero no todos vamos a poder aprender latín para leerla. Y lo mejor es tenerla en nuestro idioma. Nuestro ser se siente más libre, con menos obstáculos para leer la Biblia. Y si vamos a tener que aprender a leer en otro idioma, mejor pues en los originales, ¿no? En latín no es el original. Pero nos va a ayudar algún rato a saber algo de eso. Vamos a ver más adelante una definición de hermenéutica. Hay muchos libros de hermenéutica. Unos dicen que es ciencia, otros la refutan, otros dicen que arte. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Es una ciencia o es un arte? Esa es la discusión entre los escritores. Una ciencia, pues, requiere de principios, requiere de métodos, de examinación, experimentación. Y en ese sentido, la hermenéutica tiene todo eso. Aún así, no todos pueden hacerla bien, así que podemos hablar de un arte. Pero más allá de eso, la hermenéutica es una disciplina. No es algo que vamos a hacer esporádicamente como el arte. No es algo que hacemos por mera curiosidad como en la ciencia, sino es algo que forma parte de nuestra forma de ser. La disciplina es algo que forma parte de nuestro carácter. Y esperamos que el seminario sea algo que forme nuestro carácter. Ustedes ya han pasado por la academia, ¿no? La academia nos da conocimientos, todo eso, pero no nos da carácter. Entonces necesitamos el carácter. Entonces, ¿qué dice este texto? Vamos a pedirle, por favor, que lea esto. Le tocó a hermana Marley, precisamente. Por favor, hermana Marley. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Bueno, una disciplina no deja de ser ciencia ni arte, pero sigue este proceso de la Biblia. Jehová da 3 cosas. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Sabiduría, conocimiento, inteligencia. Sí, gracias, Sergio. 3 cosas que el ser humano, el cristiano, necesita. Vamos a ver algo más. Otro textito. Le tocaría a Lisbeth. Por favor, Lisbeth, ¿nos puedes leer Proverbios 24, 3 al 4? Claro que sí. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. ¿Qué diferencia habrá entre sabiduría, prudencia y ciencia? Vamos a ver qué es. El conocimiento o la prudencia es captar los hechos por observación diligente. O sea, la ciencia tiene este primer paso: observar, observar y observar. ¿Qué es inteligencia? Es la comprensión de esos hechos. Se manifiesta en un análisis y en una síntesis. Esto también se ve en el arte. El arte, el artista, por ejemplo, los del Renacimiento, al tallar sus obras, copiaban cada vena. Cuando tallaban a una mujer, generalmente las mujeres de esa época usaban encajes y velos. En sus obras de arte hechas en mármol, que es una piedra, pareciera que estuviera hecho de velo, de un velo real. Han tallado cada orificio del encaje, como si fuera de tela. Esa es la inteligencia. Y lo último es la sabiduría. Cuando una persona ha observado, ha hecho un análisis, ha usado su inteligencia, el tercer paso es vital. Debe saber cuándo aplicar los resultados de su observación y de su análisis.
Eso es la hermenéutica. Observar, analizar y aplicar. La hermenéutica es un oficio, es un hobby, es decir, como un pasatiempo, o es un estilo de vida. Cuando hablamos de un oficio, hablamos de una profesión, de una carrera. Generalmente uno estudia esto para poderse ganar el pan, ¿no? Así que va a ejercer su oficio en función de la remuneración. Por el contrario, el hobby lo hace por placer, por gusto. No necesita una recompensa. Ya el poder hacerlo es su recompensa. A veces hay personas que hacen de su oficio un hobby y son felices. Ya no les interesa mucho cuánto ganan, ¿no? Y hay otros que hacen de su hobby su oficio, como los youtubers, por ejemplo, ¿no? Actualmente casi eso está de moda. Pero el tercer nivel es el estilo de vida. Para esa persona es vital hacer eso. ¿Qué será la hermenéutica? ¿Un oficio, un hobby o un estilo de vida? Espero manos levantadas. Bien, adelante, hermana Margui, y después Benjamín. Eu creio que são os três, pero Ya, doy más énfasis en estilo de vida. muy bien. Adelante, vamos con Benjamín. Estilo de vida. Oh, no entendí. Es un estilo de vida, hermano, porque implica Gracias. disciplina Ah, y se va a analizar y aplicar. exacto. Básicamente eso. El ideal de la hermenéutica es que sea nuestro estilo de vida. Si es nuestro oficio, vamos a hacer una interpretación en función de la ganancia, ¿no? Y tal vez por más precio vamos a interpretar lo que quieran que interpretemos. Vamos a ver allá. Ahí tenemos conocimiento, prudencia. ¿Qué nos dice Jesús? Le toca leer a Eduardo Milanés. ¿Va? Hermano Eduardo. ¿Me copia, pastor? Sí, sí. Porque pensé que estaba sin algo. Por eso, presten mucha atención, porque los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. Pero los que no saben de los secretos del reino, Dios los hará olvidar lo que creen saber. Conocimiento es observación, prestar atención. En la Reina Valera dice, mirad cómo oís. O sea que no solamente vamos a escuchar como llover, ¿no? Sino vamos a observar lo que está diciendo la palabra de Dios. Vamos a poner atención, vamos a procurar retener lo que dice. Ese es el conocimiento, la prudencia. Pues para definir si está bien lo que dijo Benjamín, lo que dijo Marley, ¿no? Inteligencia. Ahí le tocaría Diosnel. Adelante, por favor. Sí, pastor. Los profetas que profetizaron de las gracias destinadas a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Amén. Gracias. Todos los profetas sabían lo que iba a suceder, pero ellos querían entender, querían saber tiempo, persona, inquirieron. Y a Daniel, por ejemplo, que hizo esto, le fue revelado muchas cosas. Entonces, el segundo paso es hacer el análisis, la síntesis, buscando comprender lo que ya sabemos. El siguiente versículo le toca a Aura. Adelante, por favor, Aura.
Buenas noches. Aquí habla Buenas acerca de la noches. inteligencia ciencia y dice, los profetas que profetizaron de la gracia Ah, destinada. no, ¿No ahora, me escuchan? el párrafo de abajo. Ajá, dígame. El de abajo, por favor. Le dice casi. Sí. Ajá, gracias. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entran las cuales hay algunas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Muchas gracias. Bueno, acá vemos que en la Biblia, en las epístolas de Pablo, pero también en otras escrituras, hay algunas cosas difíciles de entender. Entonces ahí necesitamos usar la inteligencia, la ciencia, para entenderlas. Pero los indoctos y los inconstantes son perezosos. Les es más fácil torcerlo para su propia perdición. Ahí es donde falla su hermenéutica. Por eso necesitamos no solo la hermenéutica como una ciencia, como un arte, sino como una disciplina. Va a exigir algo de nosotros. Así, ustedes me van a decir, ay, profesor, esto me hace hervir la cabeza. Es así, pero solo así vamos a poder desarrollar una buena hermenéutica. Lo último, la sabiduría. Le toca a Lucy. Adelante, Lucy, por favor. Dice la sabiduría, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:19. O sea, cuando hay buena hermenéutica, hay buena práctica de la palabra de Dios. Por eso podemos decir que la hermenéutica es el estilo de vida. Estilo de vida está escrito en la palabra vía, que significa el camino. Camino en la Biblia tiene el sentido de estilo de vida. Está siguiendo el camino del mal, el camino del bien. A los primeros cristianos se les llamaba los del camino. Pero es un camino que tiene tres, por eso le llamaríamos trivium, ¿no? Ya esta palabra no se usa, ya no la escuchamos hace mucho tiempo, pero esas tres cosas nos van a recordar que nuestro estilo de vida implica tres cosas: observar, aplicar la inteligencia para finalmente dar la aplicación práctica. Aquí hay un salmo que dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, conocimiento. Caminaré yo en tu verdad. Esa es la sabiduría, la aplicación. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. O sea, para que haya una buena hermenéutica, nuestro corazón debe estar afirmado. Solo el cristiano que está nacido de nuevo por la palabra de Dios, que tiene la justificación subjetiva, puede hacer una buena interpretación de la Escritura. Pablo nos dice en su carta a los Corintios que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a identificar el curso. Este curso se llama La historia y práctica de la hermeneuta bíblica. La descripción del curso. Vamos a estudiar los principios que dirigen la interpretación genuina de las sagradas historias en los idiomas originales. También vamos a estudiar el aparato crítico del texto griego para poder usarlo correctamente. Esto, según nuestra capacidad, no es exigible, pero sí es un inicio. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Al final del curso, ustedes esperamos que estén capacitados, uno, para comprender y usar correctamente el método histórico-gramatical de interpretación bíblica. Vamos a usar la hermenéutica
histórico-gramatical. A partir del curso vamos a entender por qué es importante este sistema, este método. Segundo, vamos a identificar los recursos fundamentales que se utilizan en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Tercero, vamos a discutir inteligentemente los periodos y personajes claves de la interpretación bíblica. Y cuarto, vamos a describir y evaluar críticamente varios movimientos modernos de la hermenéutica bíblica, o sea, unas hermenéuticas que andan mal, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Yo, el profesor y ustedes vamos a estudiar las lecciones juntos con los textos proveídos. Es decir, al leer el texto ustedes van a leerlo en su casa, en grupo, como sea, y hay partes que no se entienden, pues lo vamos a estudiar conmigo juntos. Así que no se asusten, no hagan hervir su cabeza. Lo que no se entienda, lo vamos a desmenuzar hasta que sea digerible. Cada lección lleva su repaso con preguntas para destrozar entendimiento y destreza. De repente usted su tarea ha respondido mal. En la reunión que no es del lunes, lo vamos a corregir y luego al final vamos a ver si una nueva repaso lo vamos a aclarar. Así que hay lecturas complementarias que son asignadas para estudio en casa. Textos del curso. Historia y práctica de la hermenéutica bíblica por David Kuske y los ejercicios de repaso y refuerzo. Hasta aquí ya estamos en la hora. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Puedo, profesor? Adelante, Benjamín. Bueno, gracias. Más que una pregunta, un comentario. Voy a leer un fragmento de 8 renglones. En todos estos aspectos, la Biblia es como cualquier otro libro y debe leerse como si estuviera leyendo cualquier otro documento escrito. Sin embargo, la Biblia es también una escritura sagrada. Esto significa que el creyente lee este libro con presunciones espirituales que el no creyente rechaza como necedades, por su corazón y mente no regenerados. Como la fe salvadora en la gracia de Dios en Cristo es un requisito absoluto para comprender tanto lo que la Escritura dice como lo que ella significa. Solo el creyente puede interpretar la Biblia correctamente. Este es el único rasgo singular de la hermenéutica bíblica. Muchas gracias, Benjamín. Justamente, la hermenéutica es una ciencia que se aplica para la interpretación de otros textos. Y la verdad es que no hay una hermenéutica especial, no hay una hermenéutica bíblica, en el sentido de que haya un método especial para interpretar la Biblia. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a una conversación, a un diálogo, a un texto escrito, resulta que no solo estamos atendiendo con nuestros oídos, sino con nuestro contexto personal. Y eso puede dar lugar a malas interpretaciones. El problema con el no creyente es que además su carne sirve de estorbo, de una especie de ruido radial, ¿no? Que no le deja captar bien. Bien, tenemos preguntas de Eduardo. Eduardo ha levantado la mano. Adelante, por favor. En verdad, pastor, muchas gracias. No es una pregunta, es una aclaración sobre el mecanismo de estudio. Tuve la oportunidad de dar una leída en los 3 primeros capítulos. La verdad que el primero y segundo capítulo hasta son bastante introductorios y sencillos. El capítulo 3 realmente de gramática
me pareció muy difícil. Realmente he leído cosas que he tenido mucha dificultad, tal vez sea yo y mi ignorancia y limitación, pero he visto realmente cosas bien complicadas. En una sola leída uno realmente no puede aprender. Estoy tomando la iniciativa inclusive de hacer imprimir el documento porque soy un hombre de 51 años y estoy acostumbrado a subrayar, a tener en físico. La verdad, me gustaría saber, pastor querido, usted como siempre muy atento y nos apoya siempre, cómo será el tema de apoyo a nuestro banco de dudas, porque realmente he visto que hay cosas que tienen bastante dificultad de interpretación, son temas bastante novedosos para nosotros y que pueden generar una dificultad desde aprendizado. Muchas gracias. Bueno, hermanos, la gramática siempre va a causar en nosotros ese desaliento, ¿no? Pero es por falta de costumbre. Voy a explicar paso a paso la gramática. Lo primero que necesitamos entender es que nuestras Biblias, usualmente la Reina Valera, están impresas de una manera que no les permite al lector entender lo que está diciendo el texto. Para nosotros la Biblia es una colección de versículos sueltos. Y la verdad es que, el libro de la Biblia es como cualquier otro libro. Y cuando nos acerquemos a la Biblia, debemos hacerlo para leerla en forma de párrafo. Una tarea que vamos a tener es la de usar uno de nuestros versículos favoritos y vamos a copiar el capítulo en el que en la que se encuentra y lo vamos a dividir en párrafos. Esto es muy difícil, así que les animo, si tienen otra Biblia, pueden copiar de ahí. Pero si intentan hacerlos por ustedes mismos, está mucho mejor. Si no pueden hacerlo, hagan lo que puedan. Al final de este curso van a poder dividir la Biblia en párrafos y otras divisiones que vamos a aprender. Aquí tenemos una pregunta de Sergio que dice, ¿exégesis y hermenéutica son lo mismo o son aparte una de la otra? La hermenéutica nos muestra lo que dice el texto. Como Marley cuando leyó, ella leyó en portugués, así que sabemos qué dice el texto, pero no entendimos nada. La hermenéutica nos permite sacar el significado del texto. Ya sabemos qué dice el texto. La exégesis, además, nos permite hacer la aplicación actual de ese texto. Y ahí hay mucha herejía, ¿no? La gente le da aplicaciones que no tiene la Biblia. Ustedes en ese sentido necesitan ser hábiles en reconocer si un texto es descriptivo o es prescriptivo. Mucha gente dice, pues, aquí manda esto, cuando no manda, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, Jesús hizo 600 litros de vino en las bodas de Cana. Eso significa que Jesús quiere que tomemos 600 litros de vino. Manda que tomemos. Es eso. Una mala exégesis. Eso se llama eisegesis, que quiere decir hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Santa Cena, es el gran error que cometen las iglesias, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada para el perdón de los pecados. Entonces muchas iglesias dicen, no puede ser. Jesús estaba sentado ahí, ¿cómo iba a dar su cuerpo?
Entonces ellos quieren ponerle, como literalmente lo han hecho los testigos de Jehová, esto significa mi cuerpo. Ellos han traducido así. Y si le ponen al es, le ponen significa, el resultado es que la Biblia está diciendo no es. Como si Jesús hubiera dicho, esto no es mi cuerpo, sino significa, representa mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos están haciendo una eisegesis. Le están agregando a la Biblia que dice es, el significa. Las otras iglesias no lo hacen en su Biblia, pero lo hacen en sus sermones, en su enseñanza. Entonces podemos decir que la exégesis es lo que viene dentro de la hermenéutica después de todo el análisis final. Está respondida la pregunta para Sergio. Si hay otra pregunta. No hay. Bueno, vamos a ver el asunto de las tareas. Les he mandado un archivito con las tareas. Espero que lo hayan mirado. Entonces, ahí tenemos. Hoy día fue la reunión inicial. Hemos hablado del programa de estudios, los objetivos del curso, y ahora vamos a hablar de las tareas. La primera tarea es poner la fecha de la reunión. Ustedes ponen la fecha de hoy. Luego tenemos la verdadera primera tarea, que es la respuesta, es el desarrollo de qué es la hermenéutica. Y ahí hay unos puntos precedidos por unos cuadraditos. Ese cuadradito es para que ustedes pongan su tic de que lo han hecho. Tienen que hacerlo, tienen que ponerlo para saber si han hecho. En cada etapa hay 5 asignaciones, 5 tareas, que significa eso que pueden hacerla tal vez cada día, ¿no? Una cada día, quedando el sábado y el domingo para lo que ustedes quieran. Entonces ahí dice primera asignación, lea Cusque, Historia de la Práctica Hermenéutica Bíblica, capítulo 1, y conteste las preguntas del final. Hay que entregarlo. Eso tenemos que tenerlo listo para el miércoles. Cusque, capítulo 2, lo mismo. El tercero dice, lea el Catecismo de la Iglesia Católica, preguntas 74 hasta 141, y conteste las preguntas del estudio en hermenéutica, lecturas, preguntas y ejercicios. No les he dado el catecismo porque lo pueden encontrar en la internet. Si alguien no lo puede, escríbame y le voy a mandar un Word o un PDF con esa parte. Y al final dice, escriba un ensayo breve, no más de 2 páginas, sobre el elemento subjetivo en la interpretación alegórica, 1, la pietista 2 y la racionalista 3. El miércoles vamos a tener un repaso y refuerzo de estos temas. Vamos a evaluar las tareas entregadas y vamos a hacer la introducción a la sección siguiente. Entonces, fecha para entregar el miércoles. Si no alcanzan a hacer hasta las 5, por lo menos hasta la 3. ¿Dónde vamos a encontrar el catecismo de la Iglesia Católica? Ustedes entran a www.vatican.va. Ahí buscan el índice y encuentran el catecismo. Quienes quieren que les ayude con con el link, también les puedo mandar. Puede ser que alguien no pueda encontrar, ¿no? Les voy a mandar el link, si no lo he mandado todavía, ¿no? Finalmente ofrezco el texto mismo para los que
no tiene mucho acceso a la internet. ¿Alguna pregunta? Mi hermano pastor solicitó una ayuda sobre el texto pastor. catecismo. Ya. ¿Alguien más me habló? Sí, pastor, yo estaba le hablando pregunté, sobre el pastor. texto catecismo, que nos Sí. envía a WhatsApp, sería más factible para bajarlo. Ya, lo voy a mandar a todos entonces. Ya. Gracias, ¿Alguien hermano. decía, una hermana hablaba? Lucy. ¿Quién estaba Sí, hablando? pastor, yo estaba hablando, me crucé con el hermano. Sí. Pastor, le quería hacer una consulta. Para mandarle la tarea, ¿dónde lo tengo que mandar? Porque la verdad, para mí todo esto es nuevo y me está costando mucho, entonces, adaptarme a este nuevo proceso, ¿vio? Ya. Entonces, es lo que me quería que me explique. Puede enviarme directamente a mi WhatsApp, Ajá, o sea, para no saturar el grupo, ¿no? sí. Yo sugiero Bueno, los que me mandan al correo electrónico mucho mejor, ¿no? Porque a veces el WhatsApp se pierde. Les voy a mandar mi correo electrónico y ahí pueden mandar. Pero muchas veces no es fácil mandar al correo electrónico, WhatsApp es más fácil. ¿Cómo hacemos? Entramos al clipcito que hay al lado del micrófono y ahí escogemos nuestro archivo para mandar. ¿Ya? Yo, pastor. Entonces, pueden intentar. También me pueden pedir ayuda y yo les voy a dar ayuda. Pídamela directamente. bien, pastor, muchas gracias, pastor. Un ratito vamos a parar la grabación porque ya esto ya hemos terminado.